básicamente no hay una respuesta precisa para eso, para decir por qué leo. Creo que leo porque me gusta leer, porque me llama la atención la lectura. Y detrás de eso, pues obviamente pienso que mi padre me ayudó mucho en ese gusto por la lectura, porque a mi padre le gustaba leer, realmente le gustaba leer. Mi padre fue autodidacta, él no fue a la escuela. Él, sin embargo, sabía leer y sabía muchas cosas que me enseñaba como si hubiese sido preparado escolarmente. Él, por su cuenta, él me decía que él cuanto papel agarraba, cuanto papel veía por ahí, él lo recogía y procuraba ir empatando las letras y se desarrolló, fue muy buen lector y también escribía, él tenía muy bonita letra, por cierto, por su propia voluntad. Y a partir de eso, pues, la otra causa es que de repente uno nace con esa inclinación a leer, porque a mí también me gustaba. Yo, de hecho, cuando entré a estudiar primer grado, yo ya sabía leer, ya dominaba la lectura. Entonces, por eso, porque mi padre, por ejemplo, fue un suscriptor de diarios permanente. Durante toda la vida le llevaban el diario de su casa. Vivimos un tiempo acá, era el diario Vanguardia o el Centinela, cualquiera de los dos. Nos fuimos a Maracaibo, allá era el diario de Occidente y después fue Panorama. Y luego que regresamos aquí estuvo suscrito al diario Al Día, estuvo suscrito por supuesto a La Nación y entonces siempre llegaba el periódico a la casa, todas las mañanas, y yo lo leía. Mi vieja, cuando se ponía a planchar aquí en la casa, que vivíamos aquí en la Concordia, ella siempre me daba un libro para que mientras ella planchaba yo le leyera, siendo un niño, póngale 8 o 9 años más o menos. Y yo le leía, me gustaba leer. Pienso que básicamente esa es la razón por la que leo. Aparte de que uno, ya pues en la medida en que va leyendo, uno siente que la lectura de un libro es algo especial. Es como un viaje. Es como si tú vas en un carro a la velocidad que tú puedas considerar, muy rápido o muy despacio según lo ameno de la lectura, y vas viendo cómo van pasando las cosas por que vas dejando atrás, que va pasando por tu lado, las que vienen, y el libro prácticamente le da a uno un panorama de la situación. Por eso es que uno, desde un principio, cuando arranca con un libro, uno va pensando más o menos, ¿verdad? Que lo va haciendo interesante en la medida que va leyendo. Uno va aprendiendo de las cosas que va leyendo. Yo no me da pena decirte que yo leí novelas de Corín Tellado. La gente de mi edad puede recordarse de quién era Corín Tellado, la novela rosa por excelencia. Marcial Lafuente Estefanía, que era un redactor de novelas de vaqueros, de cuentos de vaqueros. Leí novelas de detectives. Cada una traía su carga emotiva, pues cada una trae su carga emocional que uno la va desarrollando en la medida en que va leyendo. Y prácticamente esa carga termina cuando la novela termina, porque ya sabes que regresaste a tu mundo real, pues. Entonces, todas las novelas, pero te digo que no destaco ninguna, no recuerdo, a lo mejor alguna vez, pero no recuerdo. Todas las novelas dejan una carga de satisfacción cuando la terminas, ¿sí? Algunas, pues a pesar de lo dramático que haya podido ser su desarrollo, ok, uno va padeciendo la angustia, el sufrimiento mientras lee, pero al terminar la novela, pues allí también termina la conmoción que uno pueda haber sentido. Tristeza, recuerdo que conseguí un libro que se llamaba Esperar contra toda esperanza. No recuerdo el autor, porque a mí no me pregunten fácilmente de autores, fácilmente no lo recuerdo. Recuerdo muchos autores que he leído, claro, pero en particular de esa novela no. Esa novela, Esperar contra toda esperanza, trataba de una muchacha, más que todo ella era la protagonista, que iba a hacer un viaje en épocas anteriores, cuando la cuestión era por barcos y demás, y se iba a venir con su novio, con su amante, pues, para América. Por una razón que en este momento no recuerdo, a ella le tocó que embarcarse y el novio se quedó, pero se sabía que él se venía en el próximo barco.
La muchacha llega a América y entonces prácticamente es quien redacta la novela y cuenta la historia, o la historia está basada sobre la vida de ella, en lo que fue una espera sin, sin, sin final de su amado. Pues. Y entonces la novela termina sin definición. Y uno sentía la tristeza, la nostalgia, el dolor de esta muchacha. Y se prometía, el autor prometía en el segundo libro, donde estaba, por supuesto, el desenlace. Yo nunca tuve acceso a ese segundo libro. Es más, ni siquiera sé si existió el segundo libro. Eso pues lo deja a uno como quien dice, como cuando te ofrecen un dulce que a ti te gusta y de repente te dicen no, no hay, ya no queda. Eso por lo menos lo deja uno con las ganas de saber exactamente qué pasó. Mi padre estaba suscrito a una colección que sacaba una revista que se llamaba Selecciones de Reader Digest. Él estaba suscrito, todos los meses le llegaba la revista y yo era el fanático número uno después de mi padre para leerlo. Y esa empresa sacó una especie de serie que se llamaba Biblioteca del Reader Digest y sacaba unos tomos como así de gruesos y en cada uno venían 4 o 5 novelas bueno, autores, básicamente autores europeos. De esa, todos los libros que todavía existen, los libros están en casa de una de mis hermanas. Todos esos libros yo me los leí todos, no te puedo decir cuántos, como 20. De esas novelas yo recuerdo básicamente 2, me leí muchas, pero recuerdo básicamente 2. Una que se llamaba Matar un ruiseñor, creo que leí hace muy poco que la iban a llevar al cine o la llevaron al cine y me sorprendió porque imagínate, hace tanto tiempo, yo te digo, estoy hablando de mi adolescencia que leía esos libros. Y la otra se llama Mansiones Verdes, que está desarrollada en la zona, quizás por eso me llamó la atención, porque era escrita por un autor extranjero y se desarrollaba en la zona del Roraima, de la Amazonía venezolana, ¿sí? Que trataba un tema pues, un poco mitológico. La protagonista era Rama, se llamaba Rama, y era un ser especial que se movía por entre los árboles con un misterio y una cosa, y el protagonista era un supuesto explorador, creo que inglés, que entró ahí a la selva y bueno, se desarrolla toda la historia, y son las dos que más recuerdo. Después, bueno, cuando me fui a la universidad, pues tuve acceso a muchos autores. Yo me leía Franz Kafka, me leía Paul Sartre, me leía Dostoyevsky, Crimen y Castigo, El Jugador y El Idiota. Son 3 libros que me los leí. Me leía Alejandro Dumas, otra novela que me impactó fue La Dama de las Camelias. Me leí, más luego no te puedo decir en qué oportunidad, pero las lecturas como tú me pides que he leído, a Gabriel García Márquez, El Náufrago, El 100 años de soledad, me la leí 2 veces. He leído a Mario Vargas Llosa, de Las conversaciones en la catedral, de Julia el escribidor, y en este momento no me recuerdo cuál fue una de las que, más verdes, tiene que ver con Casas Verdes, las Casas Verdes creo, que de Mario Vargas Llosa, William Faulkner, el autor también de Moby Dick. Ahora pues, estaba recién con una colección de una escritora que se llama Jean M. Auel, como M. Auel. Ella es una especialista en cuestiones de cuevas, de los antepasados cavernícolas, el hombre de Neandertal y toda esa cosa. Y ella escribió una serie de libros que es una novela. Cada libro es un tema en particular, pero es de la misma pareja que se desarrolla en esa época, que incluso narra eventos como cuando se domestican al primer lobo, que es de donde vienen los perros que hoy día tenemos, ¿verdad? Domestican al primer caballo, las formas en que conservaban, por ejemplo, los alimentos,
en esos tiempos, cómo vivían en las cavernas, cómo se manejaban. Y la verdad que fue una serie que me llamó muchísimo la atención. Son 7 libros. Yo me leí 5. Los tengo en mi casa. El 6º no lo he conseguido. Y el 7º me lo regaló mi hijo. Pero no lo he leído porque me parece que no saco nada. Sigo buscando el libro, el 6º libro. Y entonces es la que de alguna manera pues me ha vinculado un poco más a la lectura y recientemente. Por lo demás, he leído otros textos que tienen que ver con el periodismo, tienen que ver con algunas cosas con la filosofía. He visto libros sobre política, he leído libros sobre el nazismo, el fascismo, me leí Jerusalén también, me leí La tercera ola de Alvin Toffler, que tiene varios escritos en su vida, pues La tercera ola. Me leí igualmente libros de futurismo como la era cibernética, que adelanta un poco a la... Me leí de Orson Welles, la historia aquella que montó con los marcianos para un programa de radio. Él montó un programa de radio, era una novela en la que iban a hacer una escenificación de que habían llegado los marcianos a determinado sitio. Entonces la idea era que fue cuadrada por él, que la emisora estaba funcionando su programación normal y de repente extra, la gente informa que en determinado sitio llegaron unos hombrecitos verdes y no sé cuánto, y seguiremos informando. Y así suavemente se creó una ola de pánico tan tremenda en Estados Unidos, según la novela por supuesto, y en la vida real, porque ocurrió en la vida real. Eso fue de Orson Welles, por allá por los últimos años de los 30. Y se creó una ola de pánico que le tocó que salir a decir que todo era mentira. De Alto Centro voy para Marcané y llego a Cuesto voy para Mayarí. Ay, 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 de Alto Centro voy para Marcané, llego a Cuesto voy para Mayarí. Me leí a Truman Capote, que es uno de los considerados autores de lo que se llama el nuevo periodismo, con su novela que se llama A Sangre Fría, que narra la historia de un asesinato cometido en la realidad. Leí también a Hermann Hesse en su historia de Juego de Avalorios y quizás su principal obra, que se llama El Lobo Estepario. Y El Principito de Saint-Exupéry, por cierto, lo leí a mis 20 años de edad, y hace poco lo recordé mucho que descubrieron el avión. Él era un aviador que desapareció en plena guerra mundial, y su avión lo consiguieron hace menos de 2 años, creo, 3 años consiguieron el avión. También tengo historias de Odessa, se llama Odessa, que es una novela de la cuestión de los judíos, la historia de los judíos. Cuando quiero llorar no lloro, de Miguel Otero Silva. Me leí Las lanzas coloradas de Arturo Ulloa-Petri. ¿Cómo voy a olvidar de Doña Bárbara y La trepadora, que son de Rómulo Gallegos? El vínculo de la lectura, por decir, la lectura con mi profesión, que soy periodista. Debo confesarte que yo empecé a hacer periodismo sin ser periodista graduado, ¿verdad? Por casualidad, yo vivía en Caracas y me vine para acá a vivir aquí, me casé y me vine para acá, y aquí pues me instalé, y tuve un tiempo en el que me puse a dar clases de matemáticas, porque yo aprendía matemáticas, pero no tenía más nada que hacer. Entonces un día se me ocurrió, eso fue por el año 74, en el gobierno de Carlos Andrés, cuando empezó la cuestión de la OPEP, el aumento de los precios del petróleo, todas esas cosas,
Entonces de repente un día se me ocurrió agarrar los periódicos y hacer una especie de trabajo que hoy día después descubrí que eso se llama periodismo de interpretación, en el que tomaba las declaraciones de uno, del otro, las posiciones de un país, del otro país, y redacté y arreglé una especie de reportaje. Entonces, pues ya lo tenía hecho, me vine para el periódico por casualidad porque el señor Cortés, que en paz descanse, fue de joven muy amigo de mi padre. Ellos dos se conocían, fueron muy amigos. También mi padre, que en paz descanse, trabajaban en la tipografía Cortés. Y entonces pues yo me vine a hablar con él. Y él leyó el trabajo y le gustó. Y me dijo, me gusta este trabajo. ¿Usted no quiere trabajar conmigo? Eso fue el 18 de enero del año 74. ¿Cómo que trabajar con ustedes? Sí, hacer periodismo, hacer notas. Yo sin trabajo, con una hija recién nacida. Pues bueno, vamos a probar. Sí, él me trajo aquí a redacción, le dijo al licenciado Víctor Mato, que era jefe de redacción, mire, este joven empieza a trabajar con nosotros desde hoy. Imagínate, yo ni por aquí. Bien, yo creo que la lectura, justamente lo que yo leí básicamente en mi juventud, me influyó mucho en lo que estoy haciendo, por supuesto, como periodista. Yo empecé a redactar cuentos que a mí, yo los redactaba y los guardaba, porque yo nunca me he creído ni escritor ni poeta. Jamás he tenido ínfula de eso, nunca. De hecho, algunas personas me han cuestionado porque no publico, porque, bueno, pero bueno. Sin embargo, recién empecé a trabajar en el diario. El periódico tenía un suplemento dominical que se llama Flash, todos los domingos. Y yo un día pues hablé con él, escribí un cuento, se lo mostré al señor Mato. El señor Mato me dijo, está bueno para publicarlo en el Flash, los domingos. Y efectivamente me dio la última página del Flash y ahí publiqué ese cuento que se llama Pinazaú. Y me quedó gustando. Y entonces yo asumí y cada semana yo publicaba un cuento en el Flash. Escribí varios cuentos. Algunos llamaron bastante la atención. Escribí La Flor del Cilantro, que así me recuerde, ¿no? La Flor del Cilantro, Mi Bella Hippie, además de Pinazaú. Escribí Valentina, Tenía que ser verdad, se llamaba ese, Tenía que ser verdad. Escribí, bueno, varios, no me recuerdo de todos los que escribí. Uno que causó más o menos impresión, de hecho el autor del libro que narra en aquella época la vida del periódico, una biografía prácticamente sobre el periódico, cuando habla de los redactores, me comenta en ese libro, comenta el cuento que se llama La Cama. Y más luego escribió un cuento que se llama La Tarde, que se ganó el premio de literatura de los circuitos culturales en el año 97. Me gané un premio de literatura que yo jamás esperaba. Eso me ayudó, pues yo creo que me recuerdo ahora que te dije que yo leía a Fedor Dostoyevsky, el autor ruso. Él de alguna forma él quizás me ayudó porque él era muy, ¿cómo se llama? Muy dramático en sus textos. Entonces por eso te digo que la cuestión de leer, de la lectura, es como una especie de hilo muy sutil que une a todas las personas que les gusta leer. Porque para empezar, te da temas de conversación. Cualquier cosa te da temas de conversación. Y cualquier historia que tú hayas leído de alguna manera se conecta con tu vida. De alguna manera lo relacionas. De alguna manera aprendes. Como los libros que he leído de Richard Bach, Juan Salvador Gaviota, y el otro segundo libro que no me pareció tan bueno como el primero, no me recuerdo el nombre, en el que hablaba de cosas en las que uno, por ejemplo, uno abría una página y ahí había algo que le aconsejaba a uno. El Principito, creo que te dije que lo había leído también, que son libros que son novelados, pero que dan formación. También me leí en mis tiempos a Dale Carnegie, que tenía muchos libros
de superación personal, de autoformación. Yo he leído también libros de ese tipo, ¿ves? Entonces, uno siempre adquiere, cuando a uno le gusta la lectura, uno no clasifica, esto no lo leo, esto sí lo leo, esto es basura, esto no es basura, no, falso. Todo es lectura, todo es leer, para que tú puedas decidir que un libro, pues, no es que sea basura, es que no te gusta, es que no te sirve, pero a otras personas les puede gustar. Como te decía que pasaba con las novelitas de vaqueros y los de Corín Tellado, muchos se ríen porque dicen, yo leía Corín Tellado, sí, gran cosota, pero uno va aprendiendo algo. A esa persona puede ser que le sienta vergüenza o le da pena que le digan que leyó esas cosas, pero te aseguro que si alguna vez lo leyeron, algo les quedó, algo queda. De manera que bueno, si sirve, si me llegan a ver jóvenes, estudiantes de periodismo, pues no me cuesta nada decirles que lean. Uno se puede, el que no tiene, como en mi caso, que yo creo que nací con la intención de leer, con las ganas de leer, el que no tiene esa, la puede desarrollar. El hábito de la lectura se puede desarrollar. Se puede uno adaptar a eso, simplemente cómprate un libro o tienes un libro, lo pones al lado de tu cama o lo pones sobre tu escritorio si tienes escritorio o lo pones sobre cualquier, digamos, estante al que tienes acceso, ¿sí? Y agárralo, cuando te acuerdes y lo veas, agárralo, léete un párrafo, léete una página y tú vas a ver que poco a poco se va consiguiendo una especie de enhebramiento entre tu intención de leer, lo que está diciendo el libro y la conexión que nos da la lectura para eso. El cariño que te tengo y yo no lo puedo